Ninguno se le ocurriría a ninguna empresa hoy en día, ni siquiera la pyme más chica, puede ser sustentable en el mediano o largo plazo si no tiene un foco en la innovación, con el riesgo que eso implica del fracaso. Un emprendedor es una persona que, por sobre todas las cosas, trabaja y desarrolla su emprendimiento con el objetivo de cumplir una meta, ¿sí? Y eso depende en gran medida de todos los factores del contexto y de qué manera esa persona se forma y se perfecciona para cumplir ese objetivo. Hoy en día no se discute si se nace o se hace. Ya está por demás claro de que se puede formar a lo largo de todo un trayecto de vida, y después las características de la persona o su búsqueda de conocimientos, de información y demás es lo que lo puede llegar a hacer, lo puede llegar a llevar a que tenga un mayor grado de éxito o no dentro de este camino, dentro de este proceso. En entornos donde el fenómeno emprendedor es determinante, como puede llegar a ser, no sé, países como Israel o Silicon Valley mismo en California, en San Francisco, una de las variables que se analiza con mucho detalle a la hora de invertir en un emprendedor son las veces que ha fracasado, ¿sí? Y es una medida de éxito para un inversor en el marco de un emprendedor. ¿Por qué? Porque habla mucho de la resiliencia de esa persona, habla mucho de la capacidad de sobrellevar la adversidad y volver a intentar. El entorno cultural es determinante y el no miedo a fracaso es un factor determinante en este entorno cultural. Es decir, nosotros no somos educados, en términos generales, a fracasar. De hecho, hasta se condena muchas veces el fracaso, ¿sí? Nos pasa hasta de forma innata, nos pasa muchas veces hasta con nuestros hijos, de no dejarlos fracasar. Y que nosotros mismos tenemos miedo de que ellos fracasen y que puedan metabolizar ese fracaso desde una perspectiva positiva. Cuando uno habla del fenómeno emprendedor, el fracaso es parte de ese proceso que está intrínseco. Es decir, si uno se expone a hablar con un emprendedor realmente exitoso, le va a decir que probablemente los momentos de mayor aprendizaje han sido cuando cometió fracasos, cuando cometió errores. Y de ahí generó todo un proceso de aprendizaje que retroalimenta su propio emprendimiento, ¿sí? Y llevado al extremo, como te comentaba recién, los fondos de inversión, que es uno de los ejes de importancia dentro del análisis de este fenómeno, ven con muy buenos ojos el hecho de que alguien haya fracasado y que vuelva a intentarlo. En términos generales, hoy en día, las empresas tecnológicas son como la avanzada de lo que luego sucede en muchos otros tipos de industrias, ¿sí? Las empresas tecnológicas, por darte el caso de una compañía como Google, ¿sí? Tienen muy bien definido cuál es el perfil en términos de habilidades de las personas, de los colaboradores que ellos quieren incorporar en sus compañías. Ellos le denominan puertas para adentro, le denominan Googlers, ¿sí? Y tienen muy bien definido cuáles son las habilidades, en la jerga se le denominan soft skills, que requiere cada uno de los lugares, cada uno de los puestos, ¿sí? Y esas variables cada vez tienen mucha más relevancia cuando uno las sopesa respecto de otro tipo de variables más objetivas, si se quiere, como por ejemplo un proceso de formación, un título, una certificación académica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la evidencia indica que variables como la interculturalidad o saber trabajar en equipo, ¿sí? O saber identificar los roles y el liderazgo, saber cuándo se puede ser líder, cuándo uno no debe tener un ejercicio de liderazgo, es casi o más importante
que las certificaciones académicas o determinado conocimiento aprendido en un determinado proceso previo. Es decir, uno cuando va a formarse en un entorno como la universidad no va a aprender liderazgo per se, no va a saber. A mí me pasó, yo siempre le cuento a mis estudiantes que yo aprendí que no servía negociar a los 32 años, cuando me tocó un proceso de negociación. En la universidad no se aprende a negociar. Uno puede tomar un curso de negociación en una escuela de negocios o en un portal online, ¿sí? Pero la verdad es que cuando vos vas y ves cuáles son tus habilidades respecto de enfrentar un proceso de esas características, es donde se produce el proceso de aprendizaje en sí mismo. Tenemos programas, los programas son realmente buenos, pero la industria muchas veces pide algún otro tipo de variables o de características o de aprendizajes que no necesariamente los tenemos incorporados hoy en día. Y estamos en esa tensión y en ese proceso de cambio, ¿sí? Donde la academia viene cambiando parte de los programas, la industria se está adaptando a los nuevos requerimientos de los consumidores y de las propias industrias en sí mismo, y de alguna manera para tratar de acompañar todos los avances que la tecnología plantea. Hoy en día, cualquier chico, joven, chica de 20 años va a pasar por no menos de 10, 20, 30 posiciones de empleo diferentes durante toda su vida laboral. Y en cada uno de esos lugares probablemente juegue un rol completamente diferente, o al menos con matices significativos respecto de los precedentes. Digo, yo soy hijo de una persona que trabajó durante más de 30 años en una industria haciendo prácticamente las mismas actividades durante décadas. Eso no existe más hoy en día, mucho menos va a existir en el mundo que viene. No es fácil porque todo esto se mide en un mismo marco cultural que también está cambiando y que ese tipo de procesos no cambian tan rápido como sí cambia, por ejemplo, la tecnología o los negocios en sí mismos, ¿sí? Entonces ahí es donde hoy estamos viviendo unas tensiones gigantescas. Hace 3 meses estábamos dando todo lo que es el mundo Web3, todo lo que es mundo cripto, blockchain y demás, que son conceptos muy nuevos. Y yo me encuentro que hay estudiantes que tienen más conocimientos específicos sobre la temática que yo, que soy profesor. Y uno como profesor tiene que saber leer ese entorno, ese contexto, ver cómo capitalizás a ese estudiante que sabe más que vos, ¿sí? Y cómo lo socializás y sigue adelante el proceso. ¿Se entiende? Y esas son las tensiones que nos estamos encontrando hoy en el mundo académico específicamente. Lo mismo sucede en las empresas, ¿sí? Y lo mismo está sucediendo prácticamente en cualquier entorno. Sí, de alguna manera uno como docente, como profesor, lo que trata de hacer es tratar de transmitir este aprendizaje, este conocimiento, que los estudiantes lo incorporen y que más allá de los conocimientos en sí mismos, de la información que reciben, que aprendan que hay un tema actitudinal que es determinante. Siempre la actitud fue determinante y lo será. Consejos a alguien que emprende, primero no hablaríamos de alguien, hablaríamos de equipo. Nadie puede hacer nada interesante solo. Lo primero que hay que pensar es en el equipo. No importa los roles del equipo, si uno es socio, si uno es un colaborador, no importa, el equipo siempre es lo primero. El segundo es el no miedo al fracaso. Eso es algo determinante. Y es un tema que nos pasa a todos los días. Y es un tema que tiene un raigambre cultural muy fuerte. El último de los consejos es la formación. Uno tiene que estar hiper recontra formado. Formarse y estar dispuesto a estar continuamente haciéndolo, ¿sí? Y no solo con un sesgo propio y exclusivamente de la disciplina, sino tratar de tener una formación holística lo suficientemente amplia. Pero tiene que tener una visión generalista muy, muy importante, porque de la combinación de ambas es donde termina naciendo un posible éxito.